sumar a Ivana García, que ella es directora de la Fundación Espacio Epilepsia. Y es muy importante la charla que vamos a tener porque precisamente Ivana vive la epilepsia en primera persona. Así que más que autorizada para hablar acerca de este día. La sumamos para concientizar y conocer más. Obviamente. Bienvenida, Ivana García, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos, en serio, por estar presente en un día tan particular. Hay gente que todavía no lo sabe, no lo tiene muy en cuenta, no sabe específicamente. Siempre nos gusta ir por el lado de la definición de la epilepsia, Ivana. Empecemos por ahí y después ampliamos la charla. La epilepsia es una desconexión a mí la forma en la que me gusta definirlo es cuando tenés un cortocircuito en el cerebro, las distintas... nosotros tenemos en el cerebro... la forma en la que a mí me gusta explicarlo es como cuando se te apaga la computadora. ¿Viste? Cuando tenés una computadora que por ahí se tilda la computadora, bueno, la epilepsia es como un cortocircuito de las distintas neuronas. Y ahí deja de funcionar porque en el circuito nosotros tenemos conexiones eléctricas y estas conexiones eléctricas dejan de funcionar y ahí es cuando tenés una crisis epiléptica. Y lo bueno que es de saber es que tenemos distintas crisis epilépticas. Tenemos la más común, que es la que vemos en las películas, que es la crisis tónico-clónica, que es cuando la persona se cae al piso y se sacude, pero también hay un montón de otros tipos de crisis epilépticas, que es una ausencia, que es, por ejemplo, yo puedo estar hablando con vos y me quedo tildada y sigo hablando. Esa es por ahí un poco que no es tan frecuente, o por ahí hay una extremidad que se empieza a mover, entonces está bueno saber que hay un montón de tipos de crisis epilépticas. Y esto, Ivana, ¿cuándo empieza a aparecer algún síntoma, alguna muestra de que esto está presente? ¿Empieza desde muy chiquito? ¿Puede aparecer de grande? ¿Qué podés decirnos al respecto? Puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que naces hasta en cualquier momento, pero es más frecuente alrededor de en la adolescencia, alrededor de los 13 años, que alrededor de los 60 años. Claro, bien. Particularmente tengo un familiar también con epilepsia, te comento, Ivana, y fue muy impresionante ver de cerca a una persona que tiene un ataque de epilepsia, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, a lo mejor no sabía que tenía y te asustás, no sabes cómo reaccionar. Creo que también un poco el eje de esta nota, y es lo que buscamos a conversar con vos, es consejos para ayudar a crear conciencia, a comprender a la epilepsia y también a cómo ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene un ataque epiléptico complejo, ¿no? Que pierde la noción, digamos, que se desmaya. Está re bueno esto que vos estás planteando porque, mira, justo yo tengo epilepsia y a mí también pasó eso con mi familia, de que los que están alrededor por ahí se asustan y no saben cómo asistirte. Y es re normal eso, y también tratar de normalizar un poco la crisis, que es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestra fundación. Decir que es mucho más normal de lo que la gente cree. El 1% de la población tiene epilepsia, o sea, 1 de cada 100 personas. Entonces te subís a un colectivo, estás en un cine y es muy probable que otra persona tenga epilepsia. Claro. El tema es que es una enfermedad que está muy estigmatizada, entonces la gente no lo dice. Y esto que vos decías que por ahí asusta, es verdad, pero te voy a decir algo que por ahí que no está tan bueno decirlo, pero no importa, yo lo voy a decir, que es una condición del cuerpo, así como vas al baño, claro, podés llegar a tener una crisis epiléptica. Entonces, viste, como te da impresión la gente que va al baño y que vos decís, che, esta persona está yendo al baño y che, me está dando un poco de impresión. Y si vos vieras a otra persona en el acto de ir al baño y capaz te daría impresión, bueno, el cuerpo está teniendo una crisis porque hay algo que no está funcionando el cuerpo y eso es lo que está diciéndote el cuerpo a vos. Eso por un lado. Después lo que vos me preguntabas de cómo actuar en una crisis epiléptica, que eso está buenísimo. Lo que se hace... ¿Viste? Las partes, claro, que se quedan los dedos como agarrotados, se ponen tiesos, no hay que tratar de doblarlos, ¿no? Ni nada de eso. ¿Y cómo acompañar? Exacto. Lo que tenemos que hacer es el cuerpo medio como que reacciona solo.
O sea, es como que lo que yo te contaba, que es un mecanismo propio del cuerpo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poner a la persona de costado, si podemos, ponerle algo blando debajo de la cabeza, porque si la persona lo que le tenemos que proteger es la cabeza. No sostenerla, sino que ponerle algo blando, lo que tengamos a mano, una campera, una mochila, un buzo, lo que sea que tengamos a mano, eso es lo que tenemos que tratar de ponerle debajo de la cabeza para que no, si hace movimientos así contra el piso, bueno, le tengo que tratar de proteger la cabeza. No sujetarla, porque pensemos que esos son movimientos inconscientes de la persona. Entonces, si yo trato de sujetar a esa persona, me va a terminar lastimando a mí o yo voy a terminar lastimando a la persona. Algo muy importante es no meterle la mano en la boca. Eso es imaginario colectivo. Nadie se va a tragar la lengua, ni la persona que tiene epilepsia. Es puro mito. Ni la persona que tiene epilepsia, ni la persona que... El mito del tema de la lengua, qué se hace y qué no se hace. No se mete la mano en la boca definitivamente, ¿no? No se mete la mano en la boca, nadie se va a tragar la lengua, ni quien tiene epilepsia, ni quien no tiene epilepsia, y es muy probable que si yo le trato de sostener la boca, le voy a lastimar la boca a esa persona, y es muy probable que la persona me termine lastimando a mí. Entonces, no le metamos la mano en la boca a nadie, porque voy a estar lastimando a esa persona. Y otra cosa sí muy importante es que tratemos de tomar el tiempo que dura la crisis. De alguna forma, la crisis en promedio duran 1 minuto 30. Pero ¿qué pasa? A vos te va a parecer que va a durar 15 minutos, porque vos como vos me contaste bien, me pareció algo, me dio mucho miedo. Entonces yo lo que tengo que hacer es de alguna forma ver en el celular, ver un reloj, ver algo, porque lo primero que te va a preguntar una ambulancia es cuánto duró. Exacto. Entonces, Ivana, perdón, consulta. De verdad, lo pregunto de la mejor manera posible porque me parece que preguntarlo simple llega más a mucha más gente. ¿Hay algo que se vaya gastando con cada crisis? Perdón, pero no llegué a entenderte bien la pregunta, se entrecortó. Si hay algo que se vaya gastando con cada crisis y eso se va reponiendo con medicación o con tratamiento, digo, ¿las neuronas se van resintiendo con cada crisis o es algo normal que esas neuronas funcionan de esa manera en las personas con epilepsia? Depende, en general, no, las crisis no es que se van desgastando con cada crisis, sino que no, por suerte las crisis no se van perdiendo, las neuronas no se van desgastando, pero sí depende mucho del tipo de epilepsia. Entonces está bueno que eso lo vayas viendo con el neurólogo. Pero en términos generales, la epilepsia no genera daño neuronal. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con el tema de, bueno, si yo me golpeo la cabeza, ese tipo de cosas. Pero en términos generales, no. Lo que sí puede producir en el largo plazo es pérdida de memoria y sobre todo también con el tema de los medicamentos, bueno, también eso puede llegar a tener algún tipo de consecuencia. Nosotros en nuestro canal de YouTube, que eso también, para no hablar de cosas que está bueno que hablen los médicos, en nuestro canal de YouTube tenemos un montón de información sobre estos temas para que si alguien tiene alguna pregunta muy específica que lo pueda ver. Y también decir que, como yo les decía, que hay temas que son muy específicos de cada tipo de epilepsia, que lo hablen con su propio médico. Claro. Sí, la opinión de la medicina autorizada propiamente, ¿no? Como este caso creo que de la cuestión neuronal, que es más compleja. Y ahí justamente el neurólogo puede terminar estudios en cuestión. Bueno, sí. Para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo, Ivana, y es un tema tremendamente interesante, has explicado muy bien, está buenísimo que aclares el mito de la lengua y cómo proceder, no agarrar a las personas que están teniendo el ataque, medir, ¿sí? Este episodio, tratar de medirlo, esa no la conocía, está otro paso también interesante, ¿no? Pasos claves que tengamos, a tu entender, que tomar como sociedad, ¿no? Para, bueno, mejorar la calidad de vida, entonces, de las personas que tienen epilepsia. ¿Crees que a lo mejor en la cartelería pública debería haber más mensajes en los medios de comunicación, de difusión? ¿Crees que las personas en la sociedad saben cómo tratar con la epilepsia o no?
espectacular tu pregunta, porque eso es algo que no se suele preguntar. La epilepsia es un tema social, porque no es como, bueno, esto atañe solamente a la gente que tiene epilepsia, sino que de hecho hay un paper de la OMS que plantea como a la epilepsia como una problemática de la sociedad. Si nosotros logramos disminuir el estigma en la epilepsia, vamos a estar mejorando la situación de la sociedad, porque uno de los problemas de la epilepsia es que la gente no tiene dificultades para insertarse en la sociedad. De hecho, los síntomas físicos de la epilepsia bueno, por ahí son temas de la migraña o temas, son mucho más fáciles de llevar que el tema del estigma de la epilepsia. Entonces, como sociedad, tenemos que trabajar todos y todos los actores de la sociedad, o sea, los medios, los profesores, los actores políticos, los actores públicos, para trabajar en reducir el estigma de la enfermedad. Entonces ahí necesitamos a todos los actores. Y además, por esto que te contaba al principio, que el 1% de la población tiene epilepsia, o sea, es un público muy grande. Entonces yo entro a un cine y es muy probable que haya otra persona que tenga epilepsia. Entonces tenemos que trabajar en educación, en investigación y todos en informarnos sobre cómo asistir a una persona con epilepsia. Mirá, Ivana, precisamente ahora en el cierre de esta charla estaba pensando precisamente en eso. Maestras y profesores que son los que tienen que concientizar a los chicos que no tienen epilepsia, de tener en consideración de que hay un compañerito o una compañera que tiene epilepsia. No hacer algunas cosas, saber también qué hacer, a quién avisar. Desdramatizar también, Ale. Desdramatizar eso, y también, o sea, perderle el miedo. Perderle el miedo, estar atentos a que algo suceder. Mientras estabas hablando, llegaba un mensaje desde Rosario. Raúl nos pregunta qué es lo que habría que hacer después de una crisis, Ivana. Buenísima esa pregunta también. Después de una crisis, yo te puedo hablar por mí, pero está bueno que le preguntes a la persona. A mí me gusta que me pongan en un ambiente sin sonidos. A mí bueno, yo no les conté, yo tengo epilepsia y por eso es que creé la fundación. Pero bueno, a mí me molesta mucho el ruido, me molesta mucho la luz. Entonces está bueno estar en un ambiente en el que tenga el menor estímulo sensorial posible. Entonces, dependiendo de la persona, está bueno, si tenés la posibilidad, tratar de hablar cuando la persona esté consciente, por supuesto, y generar este diálogo para ver, bueno, después de la crisis, ¿qué te gustaría hacer? Y ahí empezamos a generar esos patrones. En general, la gente quiere que no tenga la menor cantidad de luz posible, la menor cantidad de sonidos posibles. Pero está bueno generar ese diálogo para después de la crisis saber qué hacer. Y llamar a algún familiar, llamar a ver con quién quiere estar para saber qué quiere hacer. Y yo también lo que necesito es mucho sueño, porque lo que me lo comparaba mi neurólogo es que es como que hubiera corrido una maratón, porque pensé que todos los músculos se tensan mucho, entonces estás muy, muy, muy cansado. Entonces yo necesito, dormir para poder recuperarme. Entonces estar en un lugar tranquilo para recuperarme. Gusto de energía tremendo también. E ir volviendo, o sea, dejando la crisis para volver a esa especie de normalidad en la que vivimos todos de a poco. ¿Sí? Una consulta rápida también para cerrar, pero las personas con, creo que un tipo de diabetes, ¿no? Pero que llevan una medallita colgada, digo, las personas con epilepsia, ¿no deberían llevar algo que indiquen que padecen epilepsia? ¿O algún número, algún contacto? Sí, hay muchos que lo hacen, depende como lo que se sientan cómodos, pero hay mucha gente que tiene medallitas o pulseras con el número de contacto de un contacto de emergencia. Y nosotros lo que hacemos también, tenemos como un formulario donde ponemos todos estos contactos de emergencia y también el tipo de medicamento que tomamos, porque bueno, también cuando te ingresan a la guardia a veces hay como ciertos medicamentos que puedes tomar, otros que no. Entonces, bueno, eso también es importante. Ivana, te agradecemos muchísimo esto, sobre todo porque en primera persona estás contando los pros, los contras y concientizando también a todos nosotros que no tenemos epilepsia, cómo tratar semejante situación. No asustarnos y pensar que es algo mucho más común de lo que creemos. Gracias, Ivana. Estábamos compartiendo tu el Instagram de la Fundación Espacio Epilepsia, que es Espacio de Epilepsia. Es muy fácil el Instagram y muchísimas gracias para vos, Ivana.
No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y a disposición para lo que necesiten. Genial. Hasta la Muchísimas próxima, un gracias. placer, gracias. Ivana García, que es directora de la Fundación Espacio Epilepsia, como para concientizar, a ver qué sabemos y qué no sabemos. Ahí teníamos la charla con esta profesional que lo vive en carne propia, en primera persona. Ella es epiléptica, así que